Mis queridos amigos, qué gusto saludarlos por este medio. Remembranzas y Bohemia regresa con un tema interesantísimo. La segunda parte de mi experiencia con fantasmas, el cual se transmitirá este mes de abril 2017. También los domingos, pero ahora con nuestro nuevo horario a las 9 de la noche. Por Canal Patrio, y su repetición será simultánea lunes, jueves y viernes para aquellos que no hayan podido verlo el domingo. Amigos, el mundo de los fantasmas, la vida paranormal, muchas veces no la entendemos porque no la podemos ver, palpar científicamente, pero se manifiestan las experiencias que ha vivido la gente. Y con esto me refiero a gente importante, gente conocida, empresarios, artistas, deportistas, etcétera, etcétera. Pues bien, amigos, los dejamos con la experiencia de mi amigo, hermano y primer actor, el señor Salvador Hurtado, para que nos manifieste, para que nos comparta una de sus experiencias más fuertes. Y comenzamos Remembranzas y Bohemia, la segunda parte de mi experiencia con fantasmas. En este momento y en directo estamos con ustedes transmitiendo este sensacional programa que no se pueden perder. Y bueno, pues comenzamos. Bueno, les digo, mi papá había viajado muchísimo en Japón, le pasaron unas cosas sobrenaturales verdaderamente inexplicables cuando vivió en Japón mucho tiempo, en la Unión Soviética. Pero bueno, lo que yo puedo decir como testimonio, porque estuve ahí, es esto. Eh, mi mamá se divorcia de mi papá cuando yo tenía 10 años. Fue un divorcio espantoso, de veras, un divorcio muy feo. Y mi papá se quedó siendo mamá, papá, nana, ama de casa, con sus dos hijitos, man. Y fue papá gallina. Realmente pobrecito, pero hizo su mejor esfuerzo y fue un gran padre. De veras fue un padre maravilloso. Lo que sucedió fue que cuando mi papá muere yo tenía 18 años. Fue en 1989. Estaba a una semana de cumplir los 19 años. Y de repente mi papá muere de un infarto de la manera más sorpresiva y más inesperada que pudiera haber. Nos quedamos mi hermana y yo solos. Mi hermana de 15, 14 iba a cumplir 15, yo tenía 18 y bueno, pues se congelaron todas las cuentas, se congeló todo. Lo único que yo tenía era el dinero que mi papá traía en la cartera el día que murió, que fue afortunadamente en su cama. Fue una muerte de un infarto fulminante, entonces no tuvo periodo de enfermedad y todo. Yo creo que ni cuenta se dio de lo que pasó. Fue verdaderamente fulminante, yo estaba ahí con él. Y bueno, pasaron unos meses y de repente un día aparece mi mamá. Mi mamá con la que no habíamos tenido contacto desde que se fue, desde el divorcio. Mi papá, bueno, verdaderamente tenía un resentimiento hacia ella brutal. Y bueno, de repente un día aparece mi mamá, mi hermana no quería saber nada de ella. Y yo le digo, oye Tere,
pues estamos huérfanos totalmente. Desde luego nosotros pues estamos viendo cómo mantenernos y salir adelante y todo. A mi mamá no le vamos a pedir nada, pero si ella quiere estar ahí y ayudarnos y todo, pues perdón, pero no le voy a dar con la puerta en las narices. Entonces, bueno, pues empezamos a tratarla un poco, porque para nosotros era una señora desconocida. Yo todavía me acordaba más de ella, porque a los 10 años, pues ya te acuerdas, pero mi hermana, que tenía 7 cuando ella nos dejó, pues solo se acordaba de las cosas feas del divorcio, que fueron muy feas realmente. Y fue mi mamá siempre la que se portó muy mal, mi papá lo que sea, cada quien, al menos en lo que yo puedo decir, siempre se portó de una manera caballerosa y siempre fue un hombre muy prudente, ¿no? Claro. Bueno, pues resulta que el primer día que se queda mi mamá a cenar en la casa, en una casa en las lomas de Chapultepec, de 5 pisos, con un jardín enorme, con sala de proyecciones, gimnasio, una casa muy bonita que tenía mi papá, que él había construido. Y todo, la primera vez que se queda a cenar con nosotros, fue impresionante porque yo me acuerdo que esa noche se azotaban las puertas como si hubiera un aironazo dentro de la casa, que no había aire, pero en el piso de arriba, en el de abajo, se oían unos azotones de puertas y unos golpanazos y demás. Pero lo más impresionante fue una planta que estaba en una maceta justo atrás de mi mamá y de mi hermana. Era una planta muy grande, así como, no sé cómo les dicen, cabeza de león, no sé qué, es una Pata de planta. león, algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la planta de repente empezó a moverse como si fuera una serpiente. Eso, yo nunca, jamás he visto una cosa así. Porque no es una planta la que mueve una corriente de aire o algo así. No, Pero es- la planta empezó a moverse con unas ondulaciones y unas cosas. Parecía que fuera una serpiente. De verdad, como si alguien le estuviera así doblando adrede. Si al ver la planta, verdaderamente yo me quedé sin palabras. Nada más les pude decir a mi mamá y a mi hermana, miren la planta, pero cuando voltearon es como si alguien lo hubiera soltado. Ellas nada más vieron cómo la planta se levantó, ¡fum! Y quedó haciendo esto, ¿no? Qué barbaridad. Y todo, y los golpes que se oían arriba y los portazos, de veras fue. Y entonces empezaron a rezar mi hermana y mi mamá. Y yo empecé a hablar, ¿no? Y dije, papá, sé que eres tú, claramente sé que eres tú. Y me imagino el coraje y la furia que debes tener de que tengamos aquí a mi mamá cenando en esta casa. Pero mira, en primer lugar te voy a decir, no se va a venir a vivir aquí, ni nos vamos a ir nosotros con ella, ni le vamos a aceptar ni 5 centavos, ni nada. Simplemente se quedó a cenar, pero eso es todo. Yo sé que tú no confías en ella, pero tienes que entender que tú eres muy real y veo que estás aquí realmente. Lo que pasa es que ya no estamos en el mismo plano, en la misma dimensión. Y nosotros podemos elegir quedarnos completamente huérfanos, o al menos tener a mi mamá que dice que quiere ayudarnos y que está aquí con nosotros. Y todo, claro, yo sé que no confías en ella, pero la primera cosa que haga, te juro que la mandamos a volar. No vamos a dejar que haga nada que no deba hacer, ni se va a quedar con nada que no quiera. No vamos a aceptar nada de ella tampoco, pero sí necesitamos un apoyo moral, necesitamos por lo menos saber que hay alguien a quien le podemos pedir consejo o lo que necesitemos, porque lo contrario es elegir la orfandad total por elección y ella todavía está aquí. Mira, te queremos muchísimo. Si tú todavía estuvieras aquí, nosotros no estaríamos hablando con ella. Pero te ruego, por favor, que entiendas la situación y que comprendas. Y desde luego te queremos muchísimo y siempre vas a estar con nosotros. Y a ti es al que queremos y con el que hemos estado. Y tú estuviste ahí con nosotros y fue el que nos crió, el que se esforzó, el que sacrificó todo lo que le gustaba, sus viajes, sus coches deportivos, sus restaurantes internacionales, sus ligues, todo lo sacrificó por cuidar a sus hijos.
pues desde luego eso no lo vamos a olvidar nunca, ¿no? Pero tienes que darnos la oportunidad. Y rezamos una oración Ujú. y poco a poco fue disminuyendo todo esto hasta que se calmó. Ujú. Y durante los siguientes 3 meses todavía daba señales de estar por ahí. Se cambiaban los canales de televisión a los programas que a él le gustaban. Se prendía el estéreo y se sintonizaba en la estación que a él le gustaba. Ni siquiera era digital, era un estéreo de 1989. O sea, para prenderlo había que girar una perilla y se oía track, ¿no? Y había que girar otra perilla para sintonizar la estación. Pues bueno, sucedía. Yo incluso llegué a verse mover el dial solo varias veces, sin haber ningún tipo de mecanismo o control remoto que uno pudiera decir, bueno, hay otra señal, lo que sea. No, era una cosa así mecánica, ¿no? Y poco a poco, durante 3 meses, se fue haciendo cada vez más leve, más leve, más leve, hasta que finalmente ya, Se sintió paz. se diluyó y nunca volvimos a tener manifestaciones de su presencia. Es como si poco a poco se fuera convenciendo de que finalmente ahí la llevábamos, que estábamos haciendo la cosa bien, que encontramos la forma de mantenernos y de continuar nuestros estudios universitarios. Mi hermana la prepa, yo la universidad, acababa de entrar, y de seguir adelante. Juanito, ¿cómo estás? Vengo a recoger uno de los cuadros de mi hermana. Ya ves, me anda dando lata que para ponerlo en su recámara y no sé qué tanto. ¿Por dónde quedaron? Están en las escaleras. Ah, perfecto. Perfecto, Juanito, En déjame. la subida al primer piso para que veas. Ok, Juanito, muchas gracias. ¿Qué pasó?